Recuerdo que hace años atrás, adolescente todavía yo, me recomendaron leer un libro, una de las cartas de aquí de la Biblia. Apenas tenía 19 años. Y me dice este amigo, debe leerse usted Romanos. Y bueno, fue la primera carta que me la leí. Y tuve muchas impresiones cuando terminé de leer esta carta, porque realmente es extensa y tiene mucha información valiosa acerca de lo que es la vida. Pero cuando terminé de leer esta carta, me di cuenta que había partes que no las entendí para nada. Capítulos como el 2 y el 3 que habla acerca de la culpabilidad del hombre, no lo entendí. Capítulos como el 7 que hablaba acerca del conflicto interno que hay en la persona, tampoco lo entendí. Pero también habían capítulos muy interesantes que tenían un nivel literario, digámoslo así, muy elevado. Hablaba con tanta elocuencia el apóstol Pablo como el capítulo 8, pero asimismo se encontraron bastantes capítulos prácticos como el 12 y el 13 que nos habla la forma que debemos vivir. Pero ojo, este era mi pensamiento en aquella temporada. También me di cuenta a que había capítulos de relleno. ¿A qué me refiero con capítulos de relleno? Que no dan ni para adelante ni para atrás. Ese era mi criterio equivocado. Fue ese capítulo 16 que lo consideraba así. Entonces yo decía, ¿por qué está este capítulo 16 de aquí? Habla de gente desconocida, habla de nombres que a veces no los puedo ni pronunciar, como Herodión, Trifena, Trifusa, habla de Asincrito, Flegonte, Hermas. Yo decía, ¿por qué razón puso todas esos nombres ahí? Hubiese preferido que ponga más bien alguna exhortación, alguna palabra, algo que en verdad sirva para la vida. Y luego de unos años volví a leer esta carta, ya con mayor comprensión. El capítulo 16 nuevamente no lo leí. Dije, ¿para qué voy a leer toda esa cantidad de saludos si no encuentro nada de enseñanza ahí? Y dentro de este capítulo, tomen en cuenta que se encuentra el versículo 16, que todos nosotros lo sabemos. El versículo 16 que dice que nos saludemos los unos a los otros con ósculo santo. Y ese versículo es tan popular dentro de la iglesia que en cada letrero que se encuentra en los locales de reuniones, por lo general ponen o saludan todas las iglesias de Cristo y ponen Romanos 16, 16. Para mí ese era el único versículo que valía la pena dentro de ese capítulo. Así es cuando uno se tiene esa mentalidad. Pero una vez llegué a un cierto versículo que más adelante les voy a decir y me llamó la atención, más o menos fue hace un año y medio. Tomen en cuenta, año y medio atrás fue que me vino la curiosidad por este capítulo y me puse a leerlo completamente y a leer cada una de las personas que se encontraban aquí descritas. Y cuando pude entender el significado de cada uno de estos saludos, me di cuenta que esta parte también es inspiración del Espíritu Santo. No porque se encuentren bastantes nombres significa que debemos dejar a un lado, no. Al contrario, nosotros debemos ir analizando una a una las cosas porque tienen una buena enseñanza para nosotros. Entonces, me di cuenta que si está aquí es por algo. No es que está puesto al azar o por relleno nada más. A veces esa comprensión equivocada nosotros tenemos de algunas partes de aquí de la Biblia, pero no se trata de eso. Aquí hay una enseñanza tan grande que nos va a servir para que nosotros comprendamos también el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este capítulo y quiero que ustedes me acompañen primero en el capítulo 15. Primero vamos a hablar de la forma en que Pablo hablaba de la iglesia de forma general. Pablo escribe esta carta y la dirige a la iglesia que se encontraba en Roma. Entonces, esta carta
hay mucha enseñanza, como les dije, pero ya en los capítulos finales se demuestra la forma en que el apóstol Pablo empieza a hablar de los hermanos. Y mire, este capítulo, y si usted analiza cualquier carta del apóstol, no hay en ningún lado una expresión tan extensa, una expresión tan larga, tan amorosa, tan cariñosa que hace el apóstol. En ningún lado hay. Esta es la más larga, la más extensa. Y en esta parte, en este capítulo 16, lo que hace el apóstol Pablo es hablar de todas las personas a las que él ayudó. No solamente habla de las personas a las que él ayuda, sino que también habló de las personas que le ayudaron a él. Y también habla de las personas que trabajaron junto con él. Habla de quienes él les ayudó, de quienes le habían ayudado a él y con quienes trabajó juntos. Vamos al capítulo 15, versículo 14, y vamos a ver de qué forma estaba el apóstol expresándose ante toda esa iglesia. Capítulo 15, versículo 14. Mire lo que dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ya está hablando de una forma general y mire la manera en que se expresa de todos esos hermanos. ¿Cómo se expresa de aquella iglesia? Está diciéndoles, ustedes están llenos de bondad. Yo me pregunto, cuando alguien nos visita, cuando alguien va donde nosotros, va a la iglesia, ¿cuál es la primera impresión que se lleva de nosotros? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que dice? ¿Podrá decir acaso, son unas personas bondadosas, son unas personas que están reflejando el amor de Cristo? ¿O pueden decir todo lo contrario? A veces podemos decir es que a nosotros no nos importa lo que digan los demás, pero es importante que se lleven una buena impresión. Aquí está diciendo, ustedes están llenos de bondad. ¿Y qué más están llenos? De conocimiento. Dos cosas muy importantes. Y como resultado de aquella bondad, sumado el conocimiento, dice, ustedes pueden amonestarse los unos a los otros. Es decir, que ellos tenían la capacidad para ver cómo estaban viviendo, para ver quién estaba en problemas, para ver quién necesitaba ayuda espiritual. Ellos estaban pendientes de todas esas cosas. Vamos al mismo capítulo 15, versículo 23. Sigue hablando Pablo de forma general de toda la iglesia. El versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho tiempo ir a vosotros. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Ir donde ellos. Él necesitaba y sentía ese deseo, pero un deseo que era verdadero. Yo quiero ir donde ustedes, yo quiero estar con ustedes. Y el hecho de estar con alguien no es porque simplemente lo quería decir así, era porque en verdad él lo sentía. Versículo 29, mire lo que dice, 15:29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Aquí está proponiéndose ir donde ellos. Y mire lo que dice también él de estos hermanos, el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. No es que solamente Pablo estaba dando, sino que Pablo también estaba recibiendo de ellos. Y lo que nos está enseñando esta parte es que él tenía la seguridad, tenía certeza que si les pedía a ellos, oren, ellos lo hacían. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con un hermano, con un amigo, y que le dice, oye, orarás por mí? Sí, lo voy a hacer. Pero llega el momento en que toca hacer esa oración, ni nos acordamos de él, ni hacemos la oración siquiera. Pablo tenía esa seguridad y les está diciendo
tengo yo también dificultades, tengo también problemas, les pido que ustedes oren por mí. Mire lo que dice el versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. El versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Mire, entonces, él los tenía muy presentes a todos los hermanos. Si ven la manera en que habla de ellos, de una forma general, hay una muy buena imagen, y eso era lo que sentía. Pero Pablo deja de hablar de forma general de todos ellos y empieza a hablar uno a uno de los hermanos. Capítulo 16, el que vamos a estudiar ahora. Mire lo que dice. Empezamos y con el nombre de una mujer. A veces se cree que porque la mujer no está en actividades visuales como el predicar, dirigir y tantas cosas, está rezagada. Vamos a darnos cuenta aquí que las mujeres formaban una parte muy importante dentro del trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Muy importante. Y miren cómo empieza el 16:1 diciendo, os recomiendo. A ninguna de las personas que describe más adelante recomienda a Pablo. Solamente recomienda a esta mujer. ¿Y a quién recomendaría usted? Supongamos que usted tiene que recomendar a una persona para un trabajo. ¿Acaso usted recomendaría a una persona que tiene dudosa reputación? ¿Acaso usted recomendaría a una persona que le va a hacer quedar mal porque es flojo para el trabajo? No, usted no va a recomendar a eso. Su recomendación será para una persona de su entera confianza, mas no para una persona que tiene dudas. Y cuando Pablo está diciendo aquí, recomiendo a esta hermana, está diciendo, mi confianza completa se encuentra en aquella mujer. Y mire lo que dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. La palabra Febe, el nombre Febe significa nítido, radiante. ¿Qué es aquella mujer? Dice, ella es diaconisa. Diaconisa significa servidora. ¿Y en dónde era servidora ella? En la iglesia en Cencrea. Miren, hay características que nos identifican a nosotros. Hay personas que en verdad les gusta servir. No tienen necesidad de decirle, vea, ayuden esto o tenemos esta necesidad, sino que esa persona se fija de las necesidades que hay en algún sitio antes de que el resto lo vean. Y esta hermana era una de ellas. Era una de ellas. Y miren, no solamente vayamos a ese punto de que la característica de la persona tiene que ser el servicio. Si nosotros vamos y recordamos las palabras de Jesús, cuando él estaba con sus discípulos, dijo, el que se cree más grande será el más pequeño entre vosotros. Y Jesucristo les dice, miren, ustedes están discutiendo por quién es el mayor, pero yo no estoy sentado a la mesa, yo les estoy a ustedes sirviendo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Cuando está hablando de servir, tiene que ser una cualidad que todos nosotros debemos tener. Todos nosotros. ¿Qué más agrega el versículo 2? Miren cómo le sigue recomendando a esta mujer. Que la recibáis en el Señor. ¿Cómo dice? Como es digno de los santos. Le está diciendo, recíbanle como se merece una persona que está al servicio de Dios. Y miren lo que dice, no solamente que la reciban, si tienen ustedes la oportunidad de ayudarle, miren lo que dice, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Está necesitando apoyo, ella estaba lejos de su casa y necesitaba de alguien que le ayude. Fíjese alrededor suyo
¿Cuántas personas necesitan su ayuda? ¿Cuántas personas están requiriendo quizás de una palabra, de un apoyo, puede ser de ánimo económico? Necesita eso. Entonces, aquí Pablo está diciendo, si ven la necesidad, ayúdenla. Y mire, ¿por qué les está pidiendo eso? La última parte del versículo 2, porque ella ha ayudado a quién, a muchos, y mire lo que termina diciendo, y a mí mismo. Es decir, que esta mujer se desprendió de todo y empezó a ayudar a todos. ¿No es acaso un digno ejemplo esto? ¿Y de quién empieza hablando? De una mujer. Por lo general las congregaciones están formadas de mayor cantidad de mujercitas que de varones. Y mire, qué interesante que está resaltando aquí el trabajo de una mujer antes que está resaltando el trabajo de un hombre. Siguiente versículo. Y empieza también hablando de una mujer con su esposo. Saluda a Priscila y a Aquila. ¿Qué los está diciendo? Mis colaboradores en Cristo. El apóstol Pablo les conoce a esta pareja en el primer viaje misionero que hizo a Corinto. Pablo, por lo general, utilizaba los sábados para ir a la sinagoga y utilizaba ese tiempo para conversar con los judíos y hablar acerca de la fe, hablar del evangelio, acerca de Cristo. Y en esas reuniones conoce a Aquila. Lo conoce a él, son paisanos, tienen el mismo oficio y empiezan a formar una buena amistad entre ellos. Sin perder la cita bíblica, vaya a Hechos 18, 2. Hechos capítulo 18, versículo 2. Mire lo que dice. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, porque cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Empieza una amistad con ellos. No solamente fueron socios de trabajo, sino que fueron compañeros, fueron amigos. Ellos fueron hermanos. Y cuando el vínculo entre ellos se formó de una forma tan fuerte, Pablo tuvo que irse a Siria. ¿Y qué creen que pasó? Capítulo 18 de Hechos, el versículo 18. Mire, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Es decir, los fue llevando porque compaginaban, porque entre ellos había, como se dice, química, entre ellos había ese compañerismo, esa hermandad. Volvamos nuevamente a Romanos 16, y no es que dice solamente eso de ellos. Mire, versículo 4, 16:4 de Romanos. Mire la forma que habla de esta pareja, que expusieron su vida por mí. Ese era el nivel de amor que tenían entre ellos. Exponían hasta su vida. Yo me pongo a pensar en estas palabras y me he puesto a pensar en mi vida, me he puesto a pensar en cómo nosotros expresamos el amor. Y digo, a veces nosotros no somos ni siquiera capaces de dar un poco de tiempo para el hermano. No somos capaces de eso. Peor ser capaces de llegar a este nivel, exponer su vida por mí. Yo pienso que en este punto nosotros deberíamos reflexionar bastante y no solamente esperar que las cosas vengan hacia mí, recibir de los hermanos, no. Las cosas son de aquí para afuera. Lo que yo doy, eso es lo que interesa. Lo que yo aporto, lo que yo ayudo, eso debe ser lo que en verdad sirve.
¿Qué más dice este versículo 4? Mire, que expusieron su vida por mí, a los cuales no doy, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí la palabra que me viene a la mente es influencia. Esta pareja tuvo influencia en todas las congregaciones que no estaban establecidas en Jerusalén, sino en las iglesias de los gentiles, y ellos eran reconocidos por su trabajo, por su amor, por la forma en que les estaban ayudando. Influencia, y vamos a ver mucho de esta palabra influencia más adelante. ¿Qué más dice el versículo 5? Saluda también a la iglesia de su casa. Ellos en su casa estaban dirigiendo una congregación. Ellos tuvieron la capacidad para dirigir hermanos. Tuvieron esa capacidad. Miren, estamos hablando de una pareja muy, muy querida en aquella temporada. Versículo 5, vamos a otro nombre. Saluda a Epeneto, amado mío. Miren la forma que se expresa de este hombre Epeneto. Es tan íntimo lo que está diciendo de él que le dice, amado mío. Cuando nosotros estamos al frente de varios hermanos o al frente de toda la congregación, es facilito decir, amados hermanos. Es lo más fácil eso. O cuando se quiere dirigir a uno, como les digo, estando en medio de otras personas, también le dicen, vea, amado hermano. Es fácil también decir eso. Pero muy contadas veces, y esto lo tengo que decir porque me ha pasado a mí también, muy contadas veces viene alguien y le dice, hermano, quiero decirte algo. En verdad te amo en el Señor. No sé, será solamente mi impresión, pero en verdad eso es poco usual. Como les digo, es fácil decir ante toda la iglesia, amados hermanos, es facilito. Pero es diferente que vaya usted donde un hermano y le diga, hermano, te amo. ¿Lo ha hecho? Ay, hágalo. Créalo, que la persona, el hermano que le va a oír estas palabras, se va a poner muy contento. Se va a poner muy contento. ¿Qué más dice de Epeneto? Saluda a Epeneto, amado mío. ¿Y qué es lo que dice? Es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo Pablo, y me imagino cómo pudo haber sido esto, Pablo predicando allá en Acaya, terminando ya su discurso, y de repente él hace la invitación al arrepentimiento y a la obediencia, y dice, y quien quiere ser salvo, levante la mano y venga acá adelante. Nadie alzaba la mano, cuando de repente un hombre con el valor levanta la mano y dice, yo quiero. Ese hombre se llamó Epeneto. Por eso está diciendo, es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y las personas que estaban viendo a esa persona, a ese vecino, quizás familiar, decían, ve, Epeneto ya se convirtió. Quizás sirvió también de ejemplo para muchas personas. Y la iglesia en Acaya se estableció con este primer hermano llamado Epeneto. Siguiente versículo, el 6. Saluda a María, la cual ha trabajado. Hasta ahí nomás leamos. Si solamente quedara ese versículo hasta ahí, está diciendo bastante. Saluda a María que ha trabajado. Pero Pablo está agregando algo adicional a esto. No está diciendo solamente ha trabajado, está diciendo ella ha trabajado, ¿qué dice? Mucho entre vosotros. En otra versión dice, ha trabajado hasta llegar al agotamiento. Este tipo de personas, hermanos, son aquellos que se fijan en un trabajo. Vamos a hacer esto.
y terminan. Y son aquellos que dicen, recorramos un poco más, porque todavía hay fuerzas. A veces nosotros nos limitamos únicamente con lo que nos hemos propuesto. A ver, nos propusimos esto y hasta aquí llegamos, listo, ahora sí, tiempo de ir a jugar fútbol. No, no se trata de eso. Ella es uno de los ejemplos en donde nos está diciendo, si tienes todavía un poco más de fuerza, síguelo haciendo. Nos está diciendo, más allá de estar viendo por ti, por las cosas que tú deseas, mira por el beneficio que puede haber en los demás. Esta mujer, dice, trabajó mucho, trabajó hasta estar agotada, cansada. Mire, otra mujer. Versículo 7. Mire, aquí posiblemente era también un matrimonio estas dos personas. Saluda a Andrónico y a Junías, mis parientes. Más que ser parientes, son mis paisanos. Pero ¿qué está diciendo de ellos? Aparte de que son mis paisanos, son mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre quienes, entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Lo que dice aquí es que esta pareja quizás estuvieron encarceladas conjuntamente con Pablo, o quizás ellos eran quienes le atendían al apóstol Pablo mientras él se encontraba en la prisión. Pero lo que me agrada de este pasaje bíblico, que dice, ellos fueron antes de mí en Cristo. Es decir, que antes de que el apóstol Pablo se convierta a Cristo, ellos ya eran cristianos. ¿Y quién era el apóstol Pablo antes de ser cristiano? ¿Cómo se lo conocía? Como Saulo de Tarso. Y quizás estas personas, Andrónico y Junías, tuvieron que haber sufrido la persecución que estaba haciendo Pablo. ¿Y ellos qué estaban diciendo? Es como si estuvieran teniendo una conversación con el apóstol. ¿Te acuerdas que antes tú nos perseguías? Ahora mira, tú estás siendo perseguido. Ahora tú estás sufriendo. Ahora tú nos comprendes. Ahora comprendes la fe que nosotros manifestábamos. Como vulgarmente se dice, se le viró la tortilla al apóstol Pablo. Lo que él antes hacía, ahora lo tenía que estar sufriendo. Estos dos hombres, esta pareja le ayudaron mucho al apóstol Pablo. Mire, Andrónico y Junías. Versículo 8. Saluda a Amplías, amado mío en el Señor. Nuevamente repite esta palabra, amado mío, pero dice Amplías. Este nombre era muy común poner a los esclavos. Entonces, ya como tenían que poner nombres a todas las que habían comprado, les decían, tú te vas a llamar Amplías, Amplías, Amplías. Les ponían ese nombre. Quizás este esclavo ya era libre, o quizás todavía estaba sirviendo a un amo. Pero me gusta mucho lo que dice en Filipenses 4:22, cuando Pablo dice, saluda a los que están en la casa del César. Había gente que se encontraba en el palacio de Roma. ¿Y quiénes se encontraban ahí? Esclavos. Posiblemente, no estamos afirmando, posiblemente él haya sido uno de ellos. Posiblemente. Pero vemos aquí a un esclavo sirviendo a Cristo y siendo libre en Cristo, a pesar de que él estaba sirviendo a un amo terrenal. Versículo 9 dice, saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. ¿Qué dice de Urbano? Nuestro colaborador. Está diciendo mi compañero de trabajo, la persona con la que podía contar, la persona a la que podía delegar, la persona con la que se sentía seguro trabajando. Esas eran las cualidades que tenía este hermano llamado, que me perdí, Urbano. Y a Estaquis le llama amado mío. Versículo 12. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo.
Mire lo que dice de Apeles, aprobado. Esta palabra significa prueba de metales, lo que da a entender que esta persona tuvo que pasar por problemas muy duros, muy fuertes, y todavía se seguía manteniendo ahí. Ante un problema, ante una dificultad, ¿cómo es que respondemos nosotros? A veces nos vamos, a veces huimos, pensando que la mejor opción es alejarnos de Dios porque queremos nosotros solucionar los problemas por nuestra cuenta, cuando es todo lo contrario. Probado, aprobado, significa probar los metales, ponerlos al fuego para que se refinen. Y este hermano, Apeles, fue uno de ellos. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y todavía seguimos permaneciendo? O a veces nos hemos sentido derrotados, pero lo importante es que estamos todavía aquí. Eso es lo importante. También dice el versículo 10, saluda a los de la casa de Aristíbulo. ¿Sí? Había gente que estaba siguiendo al Señor en esa casa. El versículo 11, saluda a Herodión, mi pariente, también es paisano. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Muy bonita esa frase, ellos están en el Señor. Si preguntan, ¿cómo está su familia, hermano Yanes? No, estamos en el Señor. Qué bonito escuchar eso, estar en el Señor. Siguiente versículo, y es bien interesante este pasaje. Saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. No dice mucho de ellos, solamente dice esas pequeñas palabras, Trifena, Trifosa. Pero ¿qué significan esos nombres? Trifena significa delicada, Trifosa significa refinada, vivir lujosamente. Lo que da a entender que aquellas mujeres pertenecían a una clase social alta, pertenecían a una posición económica muy estable, porque creo que ningún pobre va a poner a sus hijos por nombre vivir lujosamente. Nadie va a poner eso. Esos nombres eran apropiados para personas que vivían en la alta sociedad. Pero ¿qué pasa con estas mujeres? A pesar de que tenían un estatus económico alto, ellas estaban sirviendo al Señor. No les importó su posición, no les importó su dinero, no les importó lo que diga la sociedad. Ellas simplemente empezaron a obedecer al Señor. Mire lo que dice de ellas. Saludad también a Pérsida. Pérsida también es un nombre muy común entre los esclavos. Y mire lo que dice de esta mujer, la cual ha trabajado nuevamente mucho en el Señor, hasta el agotamiento. Y el siguiente versículo es el que me llamó la atención para estudiar esto. Versículo 13. Dice, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Según los eruditos bíblicos, dicen que este Rufo que está mencionado aquí es el mismo Rufo de Marcos capítulo 15, versículo 21, que ya vamos a ver. A veces nosotros, cuando estamos conociendo a hermanos, tenemos la costumbre de preguntar, y disculpe, ¿cómo conoció usted el Evangelio? ¿No es cierto? Es clásica esa pregunta. Entonces, yo me imagino preguntándole a Rufo, le digo, hermano, ¿y cómo es que conoció usted el Evangelio? Y Rufo empieza a describir, verá lo que pasó. Cierta ocasión mi padre iba del campo a la ciudad, a Jerusalén, para hacer unas diligencias, y se encuentra con bastante gente que estaba viendo a 3 personas que estaban llevando a la crucifixión, a la muerte. Y mi padre, de curioso, por ahí se entra, y un soldado romano le dice, ayúdale a cargar la cruz a este hombre.
Y mi padre, con vergüenza y con un poco de repugnancia, porque ese palo estaba lleno de sangre, lo coge y empieza a caminar tras de aquel hombre que lo decían Jesucristo. Y mientras él estaba caminando con él, comprendió que había sufrido bastante y comprendió que él era un hombre inocente. Él comprendió que él era el Hijo de Dios y esa fue la herencia que nos dejó. Mire, abramos, sin perder esta cita, Marcos 15:21. Ahí es lo que habla de este personaje llamado Rufo. Marcos 15:21. Mire lo que dice, aquí está. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. A veces un padre puede pensar, y se escucha, y es muy común escuchar esto, la mejor herencia que le doy a mi hijo es la educación. Otros dicen, la mejor herencia que le estoy dando a mi hijo es que se aprenda a defender por sí mismo, que no dependa de otros. La mejor herencia que yo le doy a mi hijo es toda esta cantidad de dinero. Cualquier cosa pueden decir, pero esa no es la mejor herencia. La mejor herencia que nosotros podemos tener es que nuestros padres nos enseñen sobre Dios. No hay mejor herencia. Háganlo. Ustedes como padres, háganlo. Dejen esa herencia en sus hijos. Y no dice solamente eso, hermanos. ¿Qué más dice el versículo 13? Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Su madre y mía, dice. Entendería yo que un niño puede confundirse por la afinidad que tiene con otra mujer que le está cuidando y le dice mamá a otra persona que no es su mamá. Entendería eso. Me gusta bastante el ejemplo que nosotros vivimos en mi casa. Una prima mía vivió por 5 años, más de 5 años con nosotros. Mi prima. Y mi prima, al tener un vínculo muy estrecho con mi mamá, le empezó a decir a mi mamá, mamá. Y a la verdadera mamá le trataba por el nombre. Le estaba diciendo Inés. Cada vez que la mamá le iba a ver a la casa, mi prima entraba corriendo y decía, mamita, mamita, ven a abrir la puerta que ya llegó la Inés. Eso siempre decía, entendería. Pero en una persona adulta como Pablo, para que le diga a la madre de Rufo, mamá, puedo decir que hubo un vínculo, pero demasiado grande. ¿Qué fue lo que encontró el apóstol Pablo en aquella mujer? Encontró el amor de una madre, encontró el consuelo de una madre, encontró el amor, el cariño. Y él se sentía muy a gusto estando ahí. Es asombroso cómo este pequeño versículo tiene tras de sí una historia bien grande, a tal punto en que ese vínculo de amor que tuvo con aquella mujer fue tan íntimo que le dijo, ella también es mi mamá. Concluyamos. Viene el versículo 14, saluda a Sintic, a Sincrito, a Plegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15, saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Vamos al versículo 21. Saltémonos. Dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio Jasón y Sosipater, mis parientes, o sea, paisanos. Yo, Tercio, que escribí esta epístola, os saludo en el Señor. Quiero llegar a estos versículos para demostrar algo. Versículo 23, os saluda Gayo, hospedador mío,
y en toda la iglesia. Os saluda Erasto. Mire lo que dice de Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. Dentro de la iglesia había personas de diferente posición económica. Unos eran ricos, como lo pudo haber sido Trifena y Trifosa. Otros eran muy influyentes dentro del grupo político laboral, como el caso de Erasto, que era tesorero de la ciudad. Otros eran quizás esclavos, como lo vimos el caso de Amplías, como el caso de Pérsida. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Saludando a los populares y saludando a los poco populares. A todos está saludando. No se le escapa a él nadie. De todas las clases sociales, él estaba saludándolos. Y ahí cuando comprendí que el versículo 16, y me disculpan si es que alguien está de desacuerdo conmigo, el versículo 16 de Romanos no es para identificar el nombre de la iglesia, no es. El versículo 16 sirve para identificar la manera en que nosotros debemos tratarnos. Porque todo el contexto está hablando de saludos y de la forma en que cada uno de ellos hicieron algo para Pablo. Se trata de esto, hermanos, no es del nombre. Y llegamos al versículo 16 y en verdad tuvo ahí un verdadero sentido para mí. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Nos está hablando de la manera en que nosotros debemos tratarnos. Nos está hablando de la forma en que debemos amarnos, de la forma que debemos compartir. De eso nos habla. Hermanos, yo me pongo a pensar, ¿no?, en las cosas que a veces pasan. A veces nosotros nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, de estar con alguien muy influyente. Y es verdad, ¿quién no quisiera tomarse una foto con el apóstol Pablo, por decirlo así? ¿Quién no quisiera tomarse una foto con Apolos, con el apóstol Pedro? Yo les digo algo, si tú te sientes orgulloso de tomarte una foto con ellos, ¿por qué no te sientes también orgulloso de tomarte una foto con un hermano humilde? Créelo, que el momento en que tú hagas eso, ese hermano se va a sentir muy orgulloso, se va a sentir muy contento. No solamente son hermanos los que están formando parte de mi círculo, no solamente son hermanos los más populares, digámoslo así, son todos los que conforman la congregación, son todos, y a todos debo darles el debido reconocimiento, porque se lo merece, porque se lo merece. Detrás de cada historia que acabamos de leer, que son apenas pocas palabras, hay una historia grande, hay bastante convivencia. Y mire, cada vez que yo hablo acerca de este tema, yo les pongo aquí una tarea. Y esa tarea consiste en lo siguiente. Tome una hojita de papel y empiece a poner el nombre de todos los hermanos, de todos. Y al frente del nombre de ese hermano, ponga algo de lo que representa él para usted. Y si va a poner ahí, a ver, vamos aquí, Brian Piñán, ¿qué pongo de él? Buena gente es, ya. Henry Llanes, buena gente es. Hermanos, si ustedes están poniendo buena gente, no los conoce. No los conoce. Y por ese motivo es la necesidad de que aprendamos a convivir los unos con los otros.
conociéndolos, sabiendo qué cosas tienen su vida, qué necesidad tienen su vida. No solamente los influyentes son aquellos a los que debemos dar importancia. La importancia se la tiene que dar a todos, a todos. Haga esta tarea, pero en verdad, hágalo. Vaya mañana, antes de que se vaya a olvidar todo esto, y empiece a hacerlo. Hermanos, si no tiene nada que decir de alguien, yo le pido, vaya y conozca a ese hermano. Vaya, conózcalo. Ay, el hermano, ¿cómo se llamaba? El que se sabe sentar por acá atrás. Vaya, pregúntele el nombre. Haga eso. Haga eso. Yo creo que el versículo 16, cuando nos dice que debemos saludarnos los unos a los otros de una forma santa, nos está diciendo, ustedes vivan de una manera santa, nos está diciendo, aprendan a convivir los unos con los otros, nos está diciendo, ámese. Eso nos está diciendo. ¿Qué es lo que tengo que decir yo de ustedes? ¿Qué es lo que tengo que decir de la congregación de Pilanquí? Yo, pues, quisiera hablar de cada uno, pero ya no hay tiempo. Pero lo que sí puedo decir es, ahí tengo hermanos a los que ayudé. Ahí tengo hermanos que me ayudaron. Ahí tengo hermanos que conozco desde la infancia. Ahí tengo hermanos con los que han sido hasta cierto punto personas que me han ayudado en tiempos muy complicados. Hermanos, conozcan al resto y les aseguro que conociendo a todos se van a dar cuenta de las grandes historias que ellos tienen para que usted también aprenda. Muchas gracias, hermanos.